Mi invitado esta noche es el señor Roberto Rosario. Es miembro de la Dirección Política de la Fuerza del Pueblo, pero realmente yo lo he invitado porque es expresidente de la Junta Central Electoral y se le atribuye, en el buen sentido de la palabra, haber transformado el registro civil en momentos que todavía no eran muy claros y en el que República Dominicana libraba una batalla sin saberlo con agendas extranjeras por los documentos a nacionales haitianos. Yo creo que es justo que vayamos poniendo sobre la mesa, más allá del morbo o sin el morbo, cuáles eran las cosas que pasaban en República Dominicana con el tema del registro civil, que hoy se pueden ver un poco más claras con las informaciones que ha publicado la Casa Blanca y el Departamento de Estado. Bienvenido, señor Rosario. Bueno, gracias, Yulisa, por darme esta oportunidad, ¿verdad? No, la oportunidad es para mí. Y poder hablar ahora, ¿verdad?, ya en un remanso de paz, Sí, sobre un proceso convulso que vivió muy el país convulso en ese tiempo, pero que la gente no lo sabía, que tiene que ver ya con la preservación de la documentación nacional, o sea, los documentos de identidad de la ciudadanía, y que tiene que ver también con el desarrollo de las funciones propias de la Junta, que chocaban, no porque lo buscara, sino porque el que está ahí tiene funciones que cumplir, con otras agendas que, como bien tú señalas, ignorábamos que estaban en ese momento yo también creo que hasta usted sustentadas. lo ignoraba. Así es. Hasta Así el presidente de la Junta estaba ajeno de qué era lo que estaba pasando. No, me enteré ahora gracias a Trump, como dice la gente. Sí. No, mira. Para que usted vea que hasta lo malo tiene algo bueno. Sí. Porque la gente acaba con el presidente Donald Trump, pero ha develado una cantidad de cosas que se hacían subyacentes a las supuestas políticas de Estado y políticas de relaciones internacionales que ahora tienen mucho sentido para República Dominicana. Mira, yo creo que el triunfo de Trump en Estados Unidos le da a América Latina una oportunidad única para poder manejar con verdadera independencia las políticas públicas en cada uno de sus países, porque no hay duda que él ha logrado develar una serie de situaciones que ignorábamos, que permearon todo lo que es el desarrollo institucional de nuestro país. Mira, si tú te pones a ver con calma, te das cuenta que hubo cosa que está prohibida en todos nuestros países, que la USAID financiaba proyectos políticos y disfrazaba de proyectos sociales proyectos políticos, y eso incidía de alguna manera en el desarrollo institucional de las democracias latinoamericanas. Y yo creo que desde ese punto de vista es positivo. Por demás, había una agenda ya más allá del tema político, también vinculado al tema de género y otro tipo de cosas. Pero ahora nos hacemos una pregunta que no nos hacíamos en ese momento. ¿Hasta qué punto esa agenda de supuesta democracia terminaba en lo socialista? Mira. Y lo socialista hablando en un sentido estricto de la palabra de lo que se está viviendo en algunos países, no del socialismo con el que se enarbolaron muchas luchas en beneficio de la sociedad. Mira, yo creo que hay que ver la agenda de los partidos progresistas o socialistas, depende de cómo se identifique. Hay que verlo diferenciado, porque si tú me dices, tú te encuentras que China es un país comunista, pero esas políticas están prohibidas. Sí. O si te vas a Rusia están prohibidas, o si te vas a Corea están prohibidas. Hay que juzgarlo en su contexto. O si te vas a Cuba están prohibidas, o sea, pero hay otras corrientes que le llaman, por ejemplo, creo que lo que le llaman el socialismo del siglo XXI. Creo que esa corriente, de alguna manera, tuvo una actitud más flexible que lo condujo a adoptar una serie de temas supuestamente para apoyar las minorías que contribuyen con eso. Y en Estados Unidos lograron cabida en el Partido Demócrata, que de alguna manera se identificó con toda esa agenda. La República Dominicana históricamente ha sido utilizado por los Estados Unidos como un tubo de ensayo, como un laboratorio para el desarrollo de toda esa política. Y no hay duda que con la llegada del embajador Wally, que estuvo aquí en República Dominicana, esa agenda se desarrolló a plenitud. Claro. Yo recuerdo ver al señor Wally visitando junto a su esposo, o no sé cómo es el asunto ahí. Recuerdo que lo llegué a ver en las escuelas públicas, yendo a discutir ese tema con los hijos nuestros, obviamente con la autorización oficial del momento. Recuerdo también haber visto cómo
él hacía de ese tema de género una discusión abierta y pública, lo cual es totalmente posible, pero en el peor de los sentidos, y le era permitida. Y recuerdo cómo hacía campañas abiertas contra el cardenal de la República, contra mí, contra otras personas, porque defendíamos criterios diferentes. En mi caso, por ejemplo, recuerdo que en el registro civil una vez confrontaba problemas porque se me hizo una campaña en los medios. Tú sabes que la Junta Central Electoral adquirió una tecnología que implicaba que para tú tener una cédula tenías que tirarte una fotografía. Sí. Y para tirarte una fotografía aquí y en cualquier parte del mundo, el cabello tú tienes que ponértelo por detrás aquí. de las orejas, sin arete, no sé. Pero eso es para el que tiene afro y para el que tiene pelo lacio, o sea, eso es a todo el mundo. Pues allá fue una joven con afro que se tapaba la oreja y no quería bajo ninguna circunstancia descubrirse las descubrirse. Y sobre eso me hicieron una campaña. Eso era discriminación. Que entonces, eso era una discriminación, que eso era porque era negra y que yo tenía, le digo, mi hermano, pero yo no puedo ir en contra de los negros porque ¿qué soy yo? Soy ario. Y le explico, no es posible. Lo que pasa es que la tecnología, hay una tecnología que con los datos faciales de la persona se identifican más que con la huella dactilar. Sí. Y por tanto nosotros teníamos esa tecnología y necesitábamos incorporarla a la cédula. No tenía nada que ver con tema racial o social. Bueno, pero en ese momento se estaba gestando una agenda que desconocíamos. Sí, pero sobre eso me montaron una campaña de página entera en varios medios de comunicación. ¿Ha identificado usted en el presente ya con informaciones más claras, digamos que con datos desclasificados, con todo lo que ha liberado el Departamento de Estado? ¿Ha identificado ya quiénes estuvieron detrás de esa campaña? Mira, yo creo que no hay duda de que hay organizaciones, como es el caso de Participación Ciudadana, que sin duda tuvieron que ver con esa campaña. Yo, por ejemplo, vi ayer que ellos publicaron en un medio, en un matutino, que ellos recibieron 17 programas financiados por la USAID. Finalmente terminaron reconociendo que desarrollaron 17 programas financiados por la USAID. No dice quiénes fueron, ni dice tampoco específicamente cómo se invirtió, ni quiénes eran premiados, digamos, con ese pago. Pero sin duda, ellos jugaron un papel destacado. Si tú te pones a ver, aquí hubo un proceso que fue la ley 168.13, y esa ley 168.13, contra ella se desarrolló una campaña agresiva, se hicieron marchas, caravanas, se llenó todo el país de propaganda contra el Tribunal Constitucional y contra la Junta Central Electoral. Yo diría que debemos esperar para ver si en la documentación que aporta Estados Unidos de la USAID aparece algo en el que salga a relucir que la campaña contra la 168.13 se desarrolló con fondos de la USAID. Porque si es así, todo el que estuvo involucrado en esa campaña, desde mi óptica, debe ser llevado a los tribunales de la República. ¿Por qué? Porque nuestra Constitución establece que las políticas públicas oficiales no pueden ser combatidas con recursos provenientes del extranjero y que por demás incluso ningún dominicano puede ser nombrado en un gobierno extranjero para desarrollar políticas extranjeras en la República Dominicana sin que tenga una autorización expresa del presidente de la República. Pero ya esos son temas que el tiempo dirá, que veremos con más calma, pero no hay duda de que dinero de la USAID se utilizó contra la Junta Central Electoral, en mi caso particular, en mi contra como presidente de la Junta, contra el Tribunal Constitucional y su presidente, Milton Wright, y de igual manera contra otras instituciones públicas y otros sectores oficiales que estaban identificados con la Agenda Nación, porque es que habían dos agendas, la Agenda USAID y la Agenda País. La Agenda País, lamentablemente, no se entendió en ese momento. La gente, yo era un llanero solitario, la gente entendía que era algo personal. También había una oposición que no tenía, digamos que principios claros, que se enganchaba en cualquier ola para ganar adeptos, para crecer. Y en pro de ese crecer, se llevó de encuentro la agenda del país también. Así es. La oposición en ese caso específicamente, en mi opinión, tenía una
Porque recuerde que se habló de los escáneres. Sí. Y entonces se utilizó el disparo de los escáneres para potenciar todos los demás argumentos. Mira, qué bueno. Por cierto, en esa información que te dije, que sale reproducida en el periódico Diario Libre de ayer, la Participación Ciudadana admite públicamente por primera vez que los resultados electorales que arrojó la Junta Central Electoral, municipales, congresuales y presidenciales en los periodos 96, 2004, 2008, 2010, 2012 y 2016 coincidieron exactamente con su conteo rápido y con sus informes de observación. Ellos están admitiendo lo que anteriormente. ¿Y entonces? Que todo lo que dijeron fue mentira, que todo lo que dijeron fue falso. Mira, en las elecciones del 16, ya a las 7 de la noche nosotros teníamos un boletín y dimos un segundo. El tercer boletín se paralizó porque el presidente Abinadel me llamó personalmente y me pidió que no siguiera dando los boletines porque de lo contrario en el país se iba a producir un estallido y que él, bueno, fue una discusión que tuvimos y yo llamé a los miembros de la Junta y dije, mira, vamos a suspender los boletines y más tarde entonces volvemos. Por eso fue que se suspendió. Fue por eso. El presidente Abinader, bueno, el hoy presidente Abinader, sí, en aquel entonces era candidato de la oposición. En el 16, sí. En el 16. ¿Lo llama en qué contexto? Para que la gente que no recuerde bien vaya mentalmente a la situación. El país no estaba, los partidos, no el país, los partidos políticos en la República Dominicana tienen un discurso de modernidad, pero tienen una resistencia a la modernidad. Sí. Yo recuerdo que en el 2004, en el 2008, nosotros hicimos unas elecciones y pusimos una pantalla en la Junta del Distrito y los partidos fueron y la tumbaron, porque dijeron que cómo era posible que antes de ellos tener el resultado ya todos los medios de comunicación lo estuvieran difundiendo. Y la tumbaron, virtualmente tumbaron la pantalla. Y hubo que hacer mecanismos de difusión diferentes para que no se complicara. En el 16, acuérdate que las elecciones cerraron a las 6, pero ya a las 7 de la tarde nosotros teníamos resultados porque hubo que prorrogar 1 hora más por gente que estaba en la fila. Y cuando cerramos a las 7 y 10 ya nosotros ya sabíamos lo que pasaba en el país. Porque cuando la votación ingresa, cuando la información electoral ingresa no manipulada, sino que entra como llegue, ya después que tú tienes un 10%, eso no va a variar, nunca ha variado. Y en ese caso no varió. Y se dio un resultado que decía, mira, el resultado electoral va a ser este. Y yo recuerdo que cuando se hizo, ya cuando íbamos al segundo boletín, la oposición no estaba preparada para que hubiera un resultado electoral tan rápido. Querían que nosotros lo paráramos y que fuera a las 10 de la noche. Y yo le decía, pero si tenemos la información, ¿cuál es el sentido? Y si hemos hecho una inversión. En pocas palabras, para resumir ese tema, casi en ese momento más del 50% había llegado con los escáneres. Pero después, cuando se produjo el reconteo que ellos exigieron, después que ellos llevaban como 2 días recontando, mandaron una carta pidiendo que está bien, que todo lo que faltara se cortara con los escáneres. Y el 100% fue con los escáneres. Esa campaña de los escáneres es una burbuja que solamente la han sustentado Participación Ciudadana y 2 o 3 gente que tenían una actitud personal en contra del presidente de la Junta y en contra de la institución en ese momento. No por razones X de una agenda que ellos tenían, pero no fue otra cosa. Parece que ellos pensaban que yo me quería quedar en la Junta, ya yo no quería quedarme. Yo entendía que ya yo había agotado el tiempo útil ahí y por tanto no era necesario que yo mantuviera. Pero esa es la realidad de la vida, de lo que pasó ahí. Señor Rosario, hablemos del registro civil. Si bien lo que nos ocupa en este momento, con todos los documentos que se han filtrado, y digo la palabra filtrar de una manera responsable y a propósito, porque lo que probablemente se va a saber cuando ya todo esté más asentado, no va a ser necesariamente filtrado, va a ser abierto. Oficial. Oficial. Entonces, en ese entonces, cuando usted era presidente de la Junta Central Electoral, que don Milton Ray, a su vez, era presidente del Tribunal Constitucional, aquí se libró una batalla por el tema del registro civil, por el tema de la sentencia 168 y de la ley 169, 14. Y en aquel momento se dijo
que se estaban cometiendo violaciones de derechos humanos, que se estaban ejecutando apatridias y una cantidad de términos que parecían patriotas en el momento, pero que resulta ser que fueron todo lo contrario. Sin embargo, no se sabía qué empujaba esa retórica, esa historia, esa fuerza que tenía aquel momento de la defensa de las personas que supuestamente sí eran dominicanos, pero no, muchos de ellos ni sabían hablar el idioma, muchos de ellos no sabían dónde habían nacido sus padres ni sus abuelos, porque no habían nacido en República Dominicana. Otros sí habían nacido, pero de padres ilegales. Así es. Entonces, quiero que usted nos cuente como una memoria histórica, ¿qué fue lo que se vivió en ese momento y qué fue lo que pasó realmente con el registro civil? Mira, todo empezó cuando yo llego a la Junta Central Electoral en el año 2003. La Junta de ese momento creó lo que se llama una comisión de modernización, de la que yo era miembro, junto con otro magistrado, entre ellas Rafaelina Peralta, que hizo muchos aportes. Y entonces esa comisión hizo un estudio de evaluación del registro civil y de la Junta Central Electoral. Y determinamos en ese estudio que el 94% de todas las actividades de la Junta eran manuales. O sea, del 100%, el 94% era manual. Las máquinas que habían eran Olivetti, Underwood, esas máquinas, no había prácticamente computadora en la Junta Central Electoral. Digamos que eran muy escasas la computadora. Esa comisión acordó un programa de modernización del registro. Al modernizar el registro, se contrató una compañía para hacer un escaneo, digitación e indexación de los documentos del registro civil. Yo presidí esa comisión en ese momento. Después, en el 2006, me designan presidente de la Cámara Administrativa y me corresponde ejecutar ya todo lo que fue ese plan que acordó la Junta, que presidió Luis Arias, entre el año 2003 al año 2006. Y cuando empezamos en el 2006 ese proceso, nos damos cuenta que hay una cantidad enorme de adulteraciones en los documentos registrales, pero no porque lo buscáramos, nosotros no salimos a buscar eso. La modernización nos los arrojó. Y cuando vemos eso decimos, bueno, este tema hay que resolverlo y hay que darle el frente. Entonces designamos en la consultoría jurídica un equipo de abogados que todos los expedientes que encontramos que tenían una incongruencia de esa naturaleza, que se llevaran a los tribunales, porque la Junta no tenía facultad para anular un acta. La anulación de un acta es un tema judicial. Y descubrimos, ¿qué fue lo que descubrimos? Que había personas que tenían los apellidos más sonoros de la República. Ellos eran titulares. E inclusive nombres raros. Sí, de todo. Entonces, cuando nos encontramos con esa realidad, empezamos a llevarlo a los tribunales. Hoy anda un haitiano que se llama Hipólito Mejía. No, o sea, que hicimos un trabajo aquí de los nombres más sonoros de los ciudadanos extranjeros, que nos preguntábamos cómo tenían la cédula y encontramos uno que se llama Hipólito Mejía. Mira que ellos hacían. Ellos buscaban una cédula de alguien, tuviese vivo o muerto, no importa. Y entonces esa cédula, ellos lo que cuando declaraban al hijo decían que era hijo de fulano de tal. ¿De cualquiera? De cualquiera. Cuando vi una vez hasta hijos míos, o sea, cuando vi una vez yo podía aparecer con 10 hijos, para poner un ejemplo. O alguien podía atribuirte un hijo a ti y ponían tu número de cédula y ponían tu nombre y todo. Y era hijo de esa persona con esa señora. Y eso ocurrió en el país entero. Y ocurrió por muchos años. Claro, entonces cuando eso ocurre nosotros decimos, bueno, tenemos que parar esto. Y entonces ahí empieza un proceso de modernización del registro y de confrontación. No porque lo buscáramos nosotros no lo buscamos, eso llegó como consecuencia de la modernidad. Entonces cuando hacemos ese proceso, se presenta el caso de Juliana de Guiz. Ese caso inicia en Monteplata porque se descubre que la información que hay no se corresponde con la realidad. Y entonces, sobre esa base, se consigue una sentencia en Monteplata, después se apela, se conoce la apelación y va a la Suprema y ella apodera al Tribunal Constitucional. A mí me corresponde autorizar la defensa de la Junta en el Constitucional y de ahí sale la sentencia 168.13. Esa sentencia 168.13, entonces, tiene una parte, en su parte dispositiva, que obliga a la Junta a hacer una auditoría del registro civil desde el año 1927 hasta la época. Y
Una vez concluida la auditoría, entonces le corresponde a la Junta Central Electoral regularizar la documentación oficial. Esa es la realidad, es el origen de todo esto. ¿Es confiable el resultado de esa auditoría desde 1927? Estamos hablando de un momento histórico, sí, 1927-1928. Porque tiene que ver con los mandatos constitucionales, ajá, que establecen quiénes son dominicanos y quiénes no. Exactamente. Entonces, nosotros la hicimos, duramos un año haciendo esa auditoría, nombramos una comisión de veedores que la dirigía Adriano Miguel Tejada del periódico Mi profesor Libre, querido, fallecido Adriano, y un grupo de personalidades importantes, de los médicos. Esa auditoría terminó perfectamente. Incluso hay personas, no quiero mencionarla, pero hay personas que no tenían problema en sí, ellos como tal, en su dominicanidad, pero que su documentación no estaba regular, de personas muy conocidas, empresarios de mucho peso en la República Dominicana. ¿Pero de origen extranjero? No, dominicanos, pero de padres extranjeros. Y cuando esas personas yo los llamaba por teléfono y ellos iban normalmente. Y me decían, no, Roberto, a mí me interesa resolver esto. Y lo resolvíamos sin problema. ¿Cómo se resolvía? ¿Cómo se resolvió en esos casos? Porque los padres estaban legales cuando esos Porque los padres ya estaban legales. Pero mencione un par de nombres, don Roberto. No. Porque esto va a ser para la historia. No, pero ellos saben. Se llamó de la familia de mayor influencia en el país. Ninguno tuvo objeción. No tuvieron problema. No, todo a lo contrario. Pero estos eran descendientes de españoles. Descendientes de españoles y otros. Y árabes. Sí, y no hubo problema, porque además de eso, ellos eran dominicanos realmente, o sea, porque o estaban casados con un dominicano o una dominicana, que le corresponde de pleno derecho, o de alguna manera ya sus padres, cuando ellos nacieron, estaban legales y nacieron aquí, pero al momento de llenar por un error del oficial civil, o por una inadvertencia no se asentó correctamente su acta. Y para todo eso hubo una colaboración. Yo no encontré, y yo de eso me quise encargar personalmente, ninguna resistencia en ninguna de las personas de ese nivel y de esa característica que hubiera. El problema estuvo en aquellos que usaban documentos de dominicanos para atribuirse la nacionalidad, porque sus padres estaban en una condición irregular. ¿Qué es lo que pasa? Que en el caso nuestro la Constitución establece que son dominicanos los hijos de los nacidos aquí que son hijos de dominicanos y los nacidos aquí que son hijos de extranjeros pero cuyos padres están en condición regular, es decir, tienen su documentación migratoria regular. Aquellos que están aquí pero que su condición migratoria es irregular, es decir, no está legalizada su presencia en la República Dominicana desde el punto de vista documental, o están de tránsito como los diplomáticos, se registran en el libro de extranjería. En el rosado. Sí, que establece la Constitución. ¿Qué problema encontramos nosotros cuando instauramos el libro de extranjería? Que las embajadas de Haití, las únicas, todas las demás embajadas lo aceptan, las embajadas de Haití nunca han querido aceptar el libro de extranjería. Ellos se niegan a aceptar y al día de hoy tampoco lo aceptan. Y por tanto crea un problema en la ejecución de esa política pública. Ellos no aceptan que hijos de sus nacionales que están ilegales en República Dominicana sean inscritos en el libro de extranjería. No. ¿Pero y cómo va a ser? Porque eso tiene un procedimiento. El procedimiento es que en el hospital, porque el problema principal del registro civil está más vinculado a los hospitales que al registro civil. Porque cuando un niño nace, el médico tiene que emitir un certificado de nacido vivo. Así es. En ese certificado de nacido vivo hay que poner los nombres de los padres, la condición de los padres y el presunto nombre que se le va a dar hijo. ¿Y cuál es el problema con eso? Que hay mucha vulnerabilidad en la República Dominicana. Entonces, el problema está, primero, que es vulnerable. Hay mucha corrupción en el sistema público para eso. Hay mucho de ese personal que se presta a adulterar información para registrar a esa persona. Pero además el problema principal es que esa ley establece que se va a hacer una copia y que esa copia se le va a enviar al consulado del país de que es origen el padre o la madre. ¿Qué ocurre? Que los consulados de Haití se niegan a recibir ese documento. Y al negarse a recibir, entonces viene un documento, viene una argumentación posterior de que los hijos nacidos aquí
son dominicanos y no son haitianos. Sin embargo, la Constitución de Haití establece que donde sea que nazca un Igual que la ciudadano nuestra. haitiano, es haitiano. Así es, igual que la de República Y Dominicana, que el totalmente. dominicano puede nacer donde quiera y sigue siendo dominicano. Y si un hijo tuyo nace en Estados Unidos o en cualquier parte del mundo, tú lo notificas a la Embajada Dominicana y no hay problema. Al consulado no hay problema. Ellos se niegan. ¿Por qué? Porque Haití tiene una agenda que tiene que ver con su subdesarrollo. Hay un periódico muy influyente de Haití que se llama Le Noveliste, que hizo un editorial. Yo hice una maestría y mi tesis de grado tuvo que ver con el tema de la patria. Y hay un editorial de ese periódico que plantea que la única manera de desarrollar Haití es produciendo una migración planificada de no menos de 250,000 haitianos todos los años, para ellos poder subsistir. Sacarle 250,000 personas a Haití todos los años. Esa es la manera como ellos pueden resolver su situación. Eso lo dijo el novelista en un editorial. Yo me acuerdo que le tiré una foto al editorial. Necesito que me comparte esa foto para este programa. Muy bien. Pero tú sabes lo que es que aquí, por ejemplo, un periódico X diga, no, para que este país suscita, lo que tenemos que hacer es exportar. Sacar gente. El producto de exportación nuestro. Votar 250,000 dominicanos anuales. Entonces, ¿qué significa eso? Que para ellos el tema migratorio es su principal fuente de ingreso, porque lo ven en función de las remesas. Yo te diría que hubo un tiempo que las remesas para nosotros eran nuestra principal fuente, pero hace mucho tiempo. Pero no expulsábamos a los dominicanos. No, jamás. El dominicano siempre está orgulloso de ser dominicano. Sí, y se va y regresa. Y se va. Y además el dominicano cuando va a un país, el dominicano va a Estados Unidos y no pretende apropiarse de Estados Unidos. Es cierto. Ni reivindica Estados Unidos como su país. Y se hace ciudadano y después entrega la ciudadanía. Así es. Igual pasa en España. El dominicano es muy digno, es muy aferrado a su país, a su nacionalidad. Bueno, el caso es entonces que se produjo toda esta acción. En medio de todo esto, entonces una serie de organizaciones de la sociedad civil y de políticos, para hacerse populares, abrazaron esa agenda. Y en vez de ir a consolidar a la República Dominicana, se fueron en debilitar las políticas públicas que se estaban implementando. Yo te decía ahorita que fue una labor quijotesca de mi parte, porque el propio pleno de la Junta, acuérdate que estaba dividido y no todo el mundo estaba identificado con... Hasta en el pleno usted tenía combatientes. Claro, estaba dividido mitad a mitad. Oiga, pero los fondos de USAID llegaban alto. Bueno, tenemos que hacer una pausa que va a ser breve para que don Roberto respire. Pero al regreso quiero que hablemos de instituciones y personas políticas, porque todo eso está grabado en los medios de comunicación, que empujaban contra la Junta Central Electoral para que no se ejecutara la sentencia 168-13. Y quiero que nos cuente de la conversación agria que usted tuvo con el embajador entonces, Wally Brewster, por la misma sentencia y usted resistirse a entregar documentos de nacionalidad a haitianos extranjeros, que causó que a usted le retiraran la visa. Así es. Ya venimos. En 55 minutos, mi invitado es don Roberto Rosario. En su calidad de expresidente de la Junta Central Electoral, que es lo que me interesa a mí esta noche. Y como los 55 minutos son míos, yo le he pedido a don Roberto que hoy no va a hablar de política, sino que nos cuente cómo fue la situación que se vivió en la Junta Central Electoral con la implementación de la sentencia 168-13 y posterior ley 169-14. Y además, cómo se vivía con una agenda subterránea desconocida desde Estados Unidos y la embajada de ese momento con el tema haitiano. Usted acaba de decir hace un momento que habían figuras políticas conocidas y hasta programas, organizaciones que lucharon, combatieron la 168-13. Hablemos de eso. Mira, uno de los grandes logros de la República Dominicana fue la reforma constitucional del año 2010. Así es. Porque la reforma constitucional creó una serie de instituciones que no existían. Por ejemplo, creó el Tribunal Superior Electoral, que antes se llamaba Cámara Contenciosa Electoral, de la que yo fui. Sí, por eso eran magistrados los miembros de la Junta. Así es, yo fui miembro de la primera contenciosa que se formó. Y además de eso también creó el Tribunal Constitucional, entre otros. Pero una de las cosas buenas que tuvo es que para mí, una de las novedades de esa reforma ha sido el papel estelar que ha desempeñado el Tribunal Constitucional. Y a mí me tocó jugar un papel, valga la redundancia, contradictorio pero necesario.
yo recuerdo que en mi gestión tuve mucho conflicto, contrario a lo que la gente cree. La gente siempre me atribuyó parcialidad con el PLD. Mi principal adversario en la Junta fue el PLD, siempre. ¿Por qué? Porque no sé por qué razón ellos nunca daban los recursos y siempre hubo... No entregaban los recursos a la Junta. A la Junta. Mira qué es lo que pasa. La gente entiende que cuando tú llegas a ese cargo, si ellos te apoyaron, Tienes que retribuir. Tienes que retribuir y responder. Devuélveme el favor. Y yo, cuando llegué ahí, me desvinculé de todo el mundo y fui presidente de la Junta. Como debía ser. Entonces ya tomaba decisiones que yo sé que molestaban. Yo recuerdo una vez que tomé una decisión de suspender una nómina, una nominilla. Y yo, para ¿Quién salir, lo llamó? No, para no cansarte, mandaron una delegación de 10 ministros a la Junta Central Electoral. 10 ministros. 10 ministros del gobierno en ese momento. Y eso fue en el año, creo que para las elecciones del 2008. Y esos 10 ministros, lo último que me dijeron a mí, que yo era un maldito PRDista, que me había vendido. Y recuerdo a Mariano Américo, que era magistrado, muerto de la risa, escuchándolo, porque entonces los PRDistas decían que yo era un PLDista. Sí, eso tiende a pasar. Y entonces ellos se reían porque ellos decían que cómo era posible que yo estuviera suspendiendo una nómina del gobierno. Yo le dije, en la Junta. En la Junta, yo le digo, porque estamos en unas elecciones y esa nómina ustedes la tienen subterrada. Y entonces eso se interpreta como que una ventaja política. Claro. Bueno, el caso es, y también suspendí la nominilla. Recuérdate, ese barrilito y cofrecito, en mi gestión en todas las elecciones yo lo suspendía, porque yo entendía que eso da un privilegio. Claro, adicional. Pero ven acá, entonces el candidato que tiene un barrilito compite con dinero del Estado contra el que no lo tiene, que se inscribe a ser candidato. Entonces eso no es equidad. Entonces yo decía que la Constitución establece que la Junta tiene que garantizar equidad en la campaña. Pero volviendo al tema, que es el que te interesa. Entonces, mira, cuando estamos trabajando ya en la Junta, yo tuve que confrontar, que es el tema que a ti te interesa, situaciones, pienso que fue eso que me preguntaste, ¿verdad? Sí, ¿quiénes eran los medios o organizaciones que combatían la 168? Que la primera situación fue interna, de casi la mitad del pleno, sobre todo, básicamente después del 2010 en adelante. Se dio en el periodo 2006 y 2010. Pero ahí éramos 9 y entonces se diluía entre esos 9, pero la posición que yo representaba estaba en total minoría. Ahí, contrario a lo que la gente cree, yo contaba con poco apoyo, con César Félix y quizá 1 o 2. O sea, que los demás miembros estaban en favor de combatir la sentencia. No, la mayoría, no, cuando eso todavía, acuérdate que la sentencia no estaba. Y la auditoría estaba en proceso. Pero sí estaba la sentencia de la Suprema Corte de Justicia del 2005. Y todavía no estaba la auditoría, y ya estaba el tema. Ya el tema estaba. Ya estaba el tema del registro civil. Ajá. Y eso generaba discusiones, porque cada vez que teníamos que suspender un acta, cada vez que teníamos que mandar eso a los tribunales, el Pleno tenía confrontación por eso. Y la gente, yo pienso que veían eso como individual, no lo veían como un atentado a la dominicanidad, porque en ese momento no había la cantidad de parturientas haitianas que hay hoy. Digamos que si hoy el 40% del presupuesto sanitario y de salud se va en atender a las parturientas haitianas, en ese momento quizá era un 5 o un 10%. No se notaba. Y por tanto no Bueno, pero no por generaba actuar crisis. como se actuó en ese momento, es que llegamos al 60% del Así presupuesto general en la zona fronteriza y al 40% en sentido general en todo el territorio nacional. Así es. Entonces empezamos a tomar medidas. La Cámara Administrativa entonces emite una circular y esa circular tiene que ver con la regularización del registro y establece una serie de medidas para que el ciudadano extranjero que fuera a registrarse, si no tenía la condición que establece la Constitución, no se registrara. Y de ahí en adelante se desencadenan todos los demonios, digámoslo de esa manera. Porque empezamos, fruto del trabajo que hicimos de levantamiento y de la modernización del sistema, a identificar los documentos falsos y a conseguir sentencia de nulidad. Entonces, en la medida que fueron saliendo sentencias de nulidad, esas organizaciones de la sociedad civil,
la más agresiva fue una que se llama Reconocido. Reconocido. Y por qué no, con el apoyo de organizaciones como Participación Ciudadana y otros. Entonces empezaron a hacer una campaña diciendo que era una política de discriminación y que era una política de desnacionalización. Dentro de las personas más agresivas en esa campaña, para mí la persona que injustamente más confrontó a la Junta Central Electoral estaba Juan Bolívar Díaz. Juan Bolívar Díaz, el periodista. Sí, sin duda, que prácticamente desarrolló una enemistad hacia la institución. Por defender que le dieran acta de nacimiento a los haitianos. Claro, porque él hizo varios escritos de página entera en el periódico Hoy, donde decía que nosotros teníamos una campaña de desnacionalización y montó una campaña nacional sobre ese particular, y otras personas, como un funcionario que hay ahora que llegó a acompañar a un haitiano, me acuerdo yo, a la Corte Interamericana. ¿Quién fue? De los Derechos Humanos, donde caray, se me olvidó. El haitiano se llamaba Uení o algo así. Yo te puedo mandar el dato. Mándame el dato. Esa persona llevó a la República Dominicana y fue con el apoyo de un grupo de abogados, con mi amigo Cristóbal Rodríguez, y con otra persona que es funcionario ahora, que lo acompañó. Pero todo eso fue obviamente con financiamiento de esas organizaciones de la sociedad civil. Y era tratando de conseguir una condena contra la República Dominicana. O sea, abogados dominicanos fueron a una corte internacional a buscar una sentencia en contra de República Dominicana. Así es. Por personas que no tenían derecho a la nacionalidad. Así es. Pero esa campaña que se desarrolló con nosotros fue de tal nivel que yo recuerdo que en el primer gobierno de Danilo Medina se formó una comisión integrada por Gustavo Montalvo, por César Pina, por Monchi Fadur y un servidor. Si había alguien más, le pido excusa. Esa comisión, para defender a la República Dominicana de la campaña internacional, tuvo que ir al Congreso de los Estados Unidos, tuvo que ir a la Casa Blanca, tuvo que ir a Venezuela, tuvo que ir a Cuba y tuvo que ir a una serie de países para explicar lo que estábamos haciendo. Y yo recuerdo que nos tocó ir a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Y ahí se produjo un incidente que no terminó bien, porque el presidente de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, un mexicano que estaba ahí, le dijo a César Pina Toribio que la República Dominicana, la única solución que tenía para este problema era que tenía que modificar su constitución para aceptar que todo el que nazca aquí era dominicano. Y César no aguantó. César era un hombre hombre muy bravo, ¿eh? Pero César entonces se paró y le dijo: ustedes son unos fregos, en pleno tribunal. Se paró muy molesto y le dijo que ustedes son unos frescos. ¿Quiénes son ustedes para decirnos a nosotros cómo debe decir nuestra constitución? Nosotros decimos lo que nos diera la gana. Entonces se produjo una discusión y hubo que interrumpir la reunión, porque ellos decían que la única solución que había era que nosotros modificáramos nuestra constitución para que todo el que nazca aquí se les reconozca la nacionalidad. Quedáramos poco dominicanos si eso se hubiera hecho. Así mismo pasó. Entonces, después se continuaron las discusiones, pero es evidente que había una agenda internacional definida para acorralar la República Dominicana. No quiero que se vaya sin ese decirme. hecho, yo sé que no es muy público, pero por eso menciono los actores de esa visita. Claro. Porque fue un momento muy, muy complicado. En Venezuela tuvimos una discusión muy agria. Yo tuve una discusión muy agria y esa comisión con Emi Aouá, creo que se llama así, que era el canciller de Venezuela, que convocó a una reunión de República Dominicana, de esa comisión, con una comisión haitiana, para que... Porque Venezuela también quería que República Dominicana nacionalizara a los haitianos. Exactamente. Entonces, en medio de la ¿Y por qué no lo nacionalizaban ellos? Entonces, en medio de la discusión, Aouá empieza la reunión de que él era el mediador, diciendo que ellos son mediadores, pero que quería que nosotros recordáramos que ellos le tenían mucha gratitud a Haití por aquello de las armas que le vendieron al Libertador o el apoyo y esto. Pues entonces lo que tenían que hacer era llevárselo ellos. Y empieza además, para que fuera equitativo. y empieza a desarrollar un discurso de apoyo a Haití. Yo me acuerdo que yo me paro en plena... Se acabó la mediación ahí. Yo me paro en plena reunión y le digo: mire, pero yo estoy en el lugar equivocado, porque a mí me invitaron. Va en el entendido de que ustedes son mediador y yo creo que usted es parte del problema. Exacto. Porque usted está apoyando a Haití, entonces no le veo sentido a esta reunión. Entonces ahí se armó una discusión
que terminó también eso mal. Como la fiesta de los monos, terminaban todas esas reuniones. Terminamos yéndonos la comisión. No quiero que se vaya sin contarnos cómo se da o de qué va o cómo fue la reunión que usted tuvo con el señor Wally Brewster, entonces embajador norteamericano en República Dominicana, por la sentencia 168 y los casos de un famoso listado que no sé si usted lo llegó a ver, pero de personas que supuestamente debían ser declaradas dominicanas por nacimiento. Caso que quiero que usted nos confirme si es lo que lleva a que esa embajada específicamente le retire la visa. Mire, esa reunión yo sabía que iba a ser complicada porque yo estaba organizando unas elecciones en ese momento. Y la verdad es que estaba muy complicado. Y estaba visitando todo el país. Entonces me llega una llamada de la embajada que el embajador quiere una reunión con nosotros. Y digo, coño, ya yo tengo una ruta de visita al interior. Se la puse, no sé si fue para 10 o 15 días, no recuerdo. Ese señor se molestó. Por la cita. Por la cita. Y dijo que era un irrespeto mío que yo le pusiera una cita para dentro de 15 días. ¿Por qué era un irrespeto? Porque él entendía... Porque la embajada te da cita para 3 meses. Él entendía que yo tenía que recibirlo de una vez. Entonces llamó al presidente de la República. El presidente mandó una comisión, nos reunimos en la casa de Francisco Javier García. Me mandó a decir que quería que yo recibiera una comisión que él me estaba mandando. En esa comisión estaba Monchi Fadur, Reinaldo Pared y Francisco Javier. Y le digo, explíqueme. Me dice, tenemos un problema. ¿Y cuál es? Tú no has creado un problema con Estados Unidos. Y yo, ¿cuál? El embajador dice que tú lo has respetado porque te dio una cita y tú se lo pusiste muy lejos. Le dije, bueno, pero que yo estoy organizando unas elecciones, yo no estoy sentado en mi casa. Entonces me pidió una cita y yo se la di. Sí, pero ¿y por qué tú se la pones para 15 días? Digo, yo llamo a ver si me la ponen para dentro de 1 mes o 2 meses en la embajada y yo no protesto. Yo lo veo como algo normal. Entonces, ¿por qué yo tengo que actuar diferente? Bueno, después de mucha conversación, accedí a cambiar y creo que la puse para dentro de 2 días, algo así. Y recibo al embajador. Pero como ya yo tenía eso, dije, esto se va. Estaba alertado. Yo dije, aquí va a haber problemas. Le pedí a un periodista que se llama Lito Santana, a Joel La Antigua, y le pedí a Félix Reina que estuvieran presentes. Él llegó con una comitiva larguísima y lo acompañó el traductor oficial de Danilo Medina, que estuvo presente como traductor de la conversación. Nos sentamos y empezamos a conversar. Ese señor empieza a decirme que yo lo había hecho quedar mal con su departamento de Estado y que yo era un mentiroso. Cuando él me dice eso, yo dije, Roberto, calma, porque yo le dije, ¿por qué usted me dice así? Usted publicó un listado que dice que todo el que está ahí puede ir a cada oficialía y que esa persona se le va a dar su documento. Así mismo es. Y yo le garantizo que va a ser así. Sí, le tocan los documentos. Me dice, ¿verdad? Pero yo tengo un listado de 1.500 personas, 1.500 y algo personas, creo que 1.557, que me dicen que han ido y que los oficiales civiles se han negado a darle los documentos de los que están en ese listado. Y yo le dije, pues mire, dígale que me den el listado de qué oficial civil se ha negado a darle esos documentos, porque le prometo que el que lo ha hecho va a ser cancelado. Me dice, yo no soy empleado suyo para tener que darle información en cuál es oficialía. Le digo, pero usted que ha acudido a mí a traerme este tema y yo quiero resolverlo. Vamos a hacer algo más. O sea, ¿cómo iba a conseguir? Deme el listado de las 1.500 personas para yo designar un personal que le dé seguimiento y si eso es verdad, se resuelva. Yo no le tengo que dar el listado a usted. Bueno. Y yo le dije, entonces ahí ya yo dije, aquí ya esto cambió. Yo le dije, si usted no me da el listado, yo voy a pensar que el que me está hablando mentira es usted y que usted no lo tiene. Así que yo creo que usted debe darme el listado. Si no me lo da, entonces yo voy a creer que el mentiroso es usted. Esto es sencillo. Porque usted quiere resolver el problema de esos 1.500 y yo también. Pero si yo no sé quiénes son, ¿cómo lo voy a resolver? No, qué sé yo qué, porque usted me ha hecho quedar mal. Yo le dije, mire, entonces empezó a insultarme, a decirme cosas. Le dije, mire señor, yo creo que ya entre usted y yo no hay forma de que nos podamos entender. Usted cree que yo soy un mentiroso y yo creo que el mentiroso es usted. No nos vamos a entender. En esta circunstancia, cuando usted vuelva a comunicarse conmigo, a partir de ahora, tiene que hacerlo a través de la Cancillería, que es lo que manda el protocolo. Esta relación así no puede seguir.
¿usted acepta que el canciller, que era Navarro, usted acepta que Navarro sea un intermediario entre usted y yo? Sí, yo lo acepto. Llamo por teléfono a Navarro. Le digo, mira, Navarro, tú autorizas, me da un espacio en la Cancillería para yo instalar una oficialía civil en la Cancillería, para que el embajador, que dice tener 1.500 personas, que le han negado los documentos, pueda ir y documentarlo allá, y que tú tengas ahí una gente tuya que sea testigo de lo que está ocurriendo, y el embajador a su vez va a nombrar testigo para garantizar que eso se haga. Sí. ¿Estamos de acuerdo, señor embajador? Sí, estamos de acuerdo. Entonces agarramos, yo instalo la oficialía. La oficialía debió durar un mes. Yo la prorrogué y duró 2 meses. ¿Sabe cuántas personas fueron? ¿Cuántas? 0. ¿Por qué? Porque era falso. Era falso. Era falso. No había. Él alega que fueron esos grupos que adversaban a la Junta, que le llevaron esos 1.500. Y nunca existió, nunca se presentó. Ese señor fue a presionar y a chantajear. Incluso a meter miedo. La reunión de él empezó diciendo, ¿tú sabes cómo empezó la reunión? Ajá. Diciéndome, yo no entiendo cómo es posible que yo pida una cita aquí y usted a mí no me reciba de una vez. Le digo, usted me excusa, señor embajador, pero yo le he pedido cita a usted y usted me la ha dado para un mes y yo no he protestado. ¿Qué dijo? Me dice, pero cuando yo llamo al presidente de la República, el presidente de la República me devuelve de inmediato. Cuando llamo al procurador, el procurador, si es necesario, va donde yo esté. Yo le dije, bueno, eso significa que usted tiene, que esos funcionarios a lo mejor tienen menos trabajo que yo, o tienen otra actitud, yo tengo que atender mi trabajo. Además, si usted también me reciprocara, a lo mejor yo fuera así. Pero yo no entiendo, yo no veo nada mal en que usted me diga, si yo lo llamo y usted me dice, te recibo un mes, yo no me siento ¿Cuántas indignado. horas después de eso le quitaron la visa? Espérese, entonces se arma la discusión y cuando le digo eso, le digo, mire, entonces a partir de ahora, cuando usted quiera comunicarse conmigo, llame al canciller, porque evidentemente las relaciones entre usted y yo no van bien, y esas relaciones entre usted y yo, si se mantienen así, lo que pueden es complicarse. Pues está bien, se paró la reunión, ahí terminó. Hay otros ingredientes que no es necesario señalarlo, pero ahí se da la reunión. Después de eso, en el año 2018, yo tuve una reunión con Danilo Medina, a invitación de él. Yo fui a Palacio. Y el presidente, cuando empieza la conversación, me dice, Roberto, me han dicho que tú estás disgustado conmigo. Le dije, no, presidente, yo no tengo problema. No, tú estás disgustado conmigo y tú y yo somos amigos, no veo por qué tenemos que terminar siendo enemigos. Yo no soy enemigo suyo. El ciudadano que se declara enemigo de un presidente es un loco y yo soy un tipo juicioso. ¿Cómo va a ser enemigo de un presidente? Me dice, no, y al final me forza y me dice que él quiere que le diga qué fue lo que me disgustó. Y usted quiere que yo le diga a usted lo que me disgustó. Le dije, mire, ¿usted sabe lo que me disgustó de su gobierno? Que nunca me dio el presupuesto que le pedí. Siempre me lo negó. Me disgustó que usted se comprometió a pagarme un dinero para que yo hiciera la auditoría que me autorizó a hacer el Tribunal Constitucional y no me lo dio después. Me generó un déficit permanente de más de 1.000 y pico de millones de pesos que tuve que gastarlo en esa auditoría que me ordenó hacer el Constitucional. Por eso yo termino con un déficit de 2.000. Pero además de eso, usted le hizo al presidente de la Junta, no a mí, lo que nunca se le había hecho. Usted me quiso hacer un juicio político. En el año 2014, usted me llevó a la Cámara de Diputados. ¿Cómo que yo? Bueno, su hermana era la presidenta de la Cámara de Diputados. Y llegó tan lejos que un grupo de diputados firmó una carta para defenderme y ella llamó personalmente a cada uno de esos diputados diciéndole que retiraran su nombre de ese listado porque esa persona era enemigo del presidente, de usted. Eso dijo su hermana. Entonces, usted me dijo que le dijera lo que a mí me disgustó. Pero no fue eso lo que más me disgustó. Yo tuve que llevar al Tribunal Constitucional a su encargada de compra y al Contralor de la República, porque sin corresponderle tenían una campaña en todos los medios insinuando como que había manejo turbio en la Junta Central Electoral. Y eso usted lo permitió. Yo soy el único presidente de la Junta que le han hecho eso. Eso me lo hizo usted. Porque usted me va a decir a mí que usted no veía la primera plana cuando Yocasta hablaba o cuando su Contralor daba una declaración en contra mía. Y usted lo permitía. Le dije, pero no solo eso. Lo que más me molestó tampoco fue eso. Fue lo de la visa.
¿cómo es posible que a mí me retiraran la visa y usted permitiera que se vendiera la imagen como que había sido por un hecho de corrupción, cuando yo me ha costado tanto sacrificio manejarme aquí con pulcritud? Y me dice, entonces me respondió, tú sabes bien por qué a ti te quitaron la visa. Y yo le dije, no, yo no sé. Tú lo sabes, porque el día que a ti te quitaron la visa, el embajador vino donde mí a las 11 de la mañana. Y él me dijo que fue por el tema haitiano. Le dije, pues mire, primera vez que me dan esa información, ¿y cuánto me molesta que usted me la dé? Porque me confirma que usted no cumplió con su deber como jefe de Estado. Usted no debió defender al presidente, a Roberto Rosario. Usted tenía que defender al presidente de la Junta, porque estaban suspendiéndole la visa oficial, no por un tema personal, sino por aplicar una decisión del Tribunal Constitucional. Entonces usted quería saber por qué yo estaba molesto. Por esa razón yo estaba molesto con usted. No hubo un funcionario de su gobierno que se atreviera a defenderme, ni de su partido. Nadie. Y yo tuve que confrontar solo a la oposición, al gobierno y a la embajada de los Estados Unidos. Si usted cree que yo debo sentirme contento, pues perfecto. Qué conversación. Y ahí terminó la reunión, jamás volvimos a hablar. ¿No han vuelto a hablar después de eso? No. ¿Cree usted que los fondos de USAID, en vista de todo lo que ha salido del Departamento de Estado, se usaron en contra de la Constitución de República Dominicana, en contra de la auditoría que se hizo al registro civil y en contra de la ley 168? Estoy totalmente convencido. Y si usted busca los escritos y las declaraciones de los representantes de organizaciones de la sociedad civil, menciono algunas como reconocido, menciono uno como Juan Bolívar porque tengo los escritos, verá que hicieron campaña abierta contra la sentencia del Tribunal Constitucional. La sentencia del Tribunal Constitucional no es una sentencia de Roberto, no es una sentencia de Milton Ray, es una sentencia de la República que establece las políticas, que interpreta cuáles son los mandatos constitucionales sobre las políticas migratorias en la República Dominicana y de identidad, y se nos imponían a todos. Todo dominicano que se coludió con algún país extranjero o con alguna agencia de un país extranjero para desarrollar campaña contra esa sentencia, traicionó a la República Dominicana y actuó contra las políticas públicas. Incluso esas personas pudieran ser sometidos por hacerle daño a la República Dominicana, como establece el artículo 23 de la Constitución, y pudieran ser sometidos por traición a la patria. Muy bien, gracias. Gracias a usted. Esta entrevista va a tener una segunda parte porque nos han faltado algunas preguntitas. Ajá. Sí, porque hoy no queremos hablar de política, tenemos que hablar del derecho a la defensa de la patria y lo que hizo la Junta Central Electoral, porque a partir de ese trabajo de auditoría a ese registro civil ha venido todo lo que hoy nosotros conocemos, y por eso pueden haber consecuencias para quienes, como en la Oficialía Civil de Nizao, sí, sacaron documentos irregulares con documentos de nacido vivo de hospitales de la zona sur para hacer quedar, asentar en los libros como dominicanos a personas que no lo son. Mira, para mí la mayor fragilidad del proceso de identidad está en los hospitales públicos. En los hospitales públicos. En el llamado certificado de nacido vivo que emiten los hospitales. Históricamente fue un problema que yo tuve, porque tuve que confrontar a la administración hospitalaria, porque en la mayoría de veces o no existía o no tenían el libro que ellos deben llevar, o faltaba una serie de deficiencias, o no le daban a la Junta el espacio físico para funcionar. Es decir, ahí empieza la fragilidad de la documentación. Si se hiciera una auditoría de los registros que se hacen en los hospitales versus el certificado que emite la Junta, le aseguro que van a aparecer muchas novedades. A mí me correspondió hacer una auditoría del registro civil en su momento y modernizar el registro civil. A veces la gente no entiende, porque la gente cree que si tú modernizas una institución ahora o si tú haces una auditoría ahora, ya eso es para toda la vida, y no es así. Hay que seguirlo haciendo. Eso hay que hacerlo cada determinado tiempo. La Junta debiera hacer una auditoría ahora, e incluso debiera aprovechar que va a dar una nueva cédula para hacer una auditoría tanto de la cédula como del registro civil. Qué buena idea. Porque a mí me correspondió, por ejemplo, empezar a implementar una política que consiste en que unifiqué la cédula con el acta de nacimiento. Y empecé a unificar, lo dejé muy avanzado, el acta de defunción
con la cédula y con el acta de nacimiento, para impedir que una persona pudiera ser suplantada. Pero ya después de eso, yo tengo como 10 años que salí de la Junta. Es normal que toda la modernización que se hizo en su momento requiera ahora una nueva ola de reforma y transformación en la Junta Central Electoral. No significa que lo otro no estuvo bien, significa que ya con el tiempo debe ser actualizado. Gracias, don Roberto. Gracias a usted. Qué buen momento hemos pasado, qué buena historia, qué buenos datos para acumularlo para la historia reciente del país y para que la gente sepa cuál es su papel, cuál es su responsabilidad y que aunque a usted le ofrezcan quitarle la visa o se la quiten, si es defendiendo el país, siéntase orgulloso de que le quitaron la visa, porque eso tampoco es un derecho. No, además de eso el mundo es muy grande. Así es. Don Roberto Rosario, expresidente de la Junta Central Electoral, ha sido mi invitado.